Hola, soy Ricardo Campos, investigador científico del Departamento de Historia de la Ciencia del Instituto de Historia del CSIC en Madrid. Estoy aquí para comentaros brevemente un libro que he publicado hace apenas 2 años, La sombra de la sospecha, peligrosidad, psiquiatría y derecho en España en los siglos XIX y XX. Este libro es fruto de una larga investigación de muchos años y en él trazo un panorama que abarca desde mediados del siglo XIX, incluso un poquito antes, hasta el comienzo de la España democrática, hasta la Constitución española. Básicamente lo que hago es plantear las relaciones entre el derecho penal y la psiquiatría en la construcción de la peligrosidad social. La psiquiatría desde su nacimiento tuvo como punto de interés un mensaje filantrópico y científico de curación, de promesa de curación de la enfermedad mental, esto es a finales del siglo XVIII, pero poco a poco, muy prontito, codificó la enfermedad mental también como peligro. Es una de las disciplinas, posiblemente la única disciplina científica, que durante 2 siglos lleva considerando como sospechosos a sus pacientes, sospechosos de ser peligrosos. Su importancia fue que transformó lo que era el derecho penal del acto al derecho penal de autor. Una cuestión que, con bastante debate entre penalistas y psiquiatras, finalmente la mayoría de los penalistas, de una u otra manera, incluyeron en su acervo y se fue incluyendo en los códigos penales. En esta historia hay dos leyes fundamentales, no las únicas, que son la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970. 2 leyes que condensan perfectamente ese espacio híbrido entre psiquiatría y derecho penal, que además va más allá y acaba considerando sospechosos a todos aquellos comportamientos desviados de la norma. O sea, se les etiqueta de peligrosos y de padecer algún tipo de trastorno o problema mental. Lo que he hecho ha sido contrastar muchísimas fuentes, tanto médicas, psiquiátricas, de prensa, cotidiana, tratados de derecho penal, etcétera, 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 incluso algunos expedientes de peligrosidad social y de vagos y maleantes, porque me parece muy importante buscar o mostrar que es una relación que transcurre entre el conflicto y la amistad, por entendernos, pero que básicamente tiene agentes sociales y sujetos concretos. No es una cuestión exclusivamente estructural, tipo el poder sin rostro, tiene rostro. Y hay partidos políticos, sensibilidades, hay incluso un metalenguaje que invade a todas las opciones políticas. Dicho esto, diferencio por periodos. No todos los periodos son exactamente iguales. Hay conformaciones del problema bien distintos, por ejemplo, entre la República, que aprueba la Ley de Vagos y Maleantes, y su aplicación en el franquismo, hay un salto cualitativo que intento analizar, y es que se acaba convirtiendo el derecho penal de autor casi en un derecho penal del enemigo. Se constituye el Estado franquista a partir de la eliminación física del enemigo. Esa es una diferencia fundamental. Por otra parte, una cuestión muy interesante en esta construcción del sujeto peligroso es que intervienen también agentes sociales algo distintos a los psiquiatras y a los penalistas, intervienen los higienistas, los criminólogos, y hay una obsesión permanente por diferenciar o establecer una diferenciación entre lo que sería el obrero honrado, trabajador, con el obrero díscolo o con los sujetos improductivos. Tiene una deriva, entonces, el tema de la peligrosidad social hacia el campo político y de la delincuencia menor.
El concepto de mala vida, que se acuña a comienzos del siglo XX, es fundamental para entender esa especie de nexo, digamos, entre las leyes de vagos y maleantes y la visión de la psiquiatría y del derecho penal hacia el enfermo mental. El libro, como digo, concluye a finales del siglo XX, en 1978, con la derogación parcial de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970. Desde este punto estoy investigando hasta nuestros días. Continúa la investigación.